A ver, empezamos con una pregunta básica. ¿Estuvieron los eventos de Brasil, la violencia protagonizada por los seguidores de Bolsonaro, inspirada en el asalto al Capitolio aquí, protagonizado por los seguidores de Trump? Es un punto para empezar a analizar también pues, las distintas reacciones. Y contamos para ello con Mariano Causino, que fue embajador de Argentina en Costa Rica e Israel. Yo creo que es una de las mentes más lúcidas de nuestro continente, ¿no? Porque tiene, lo digo sinceramente, Mariano, una mirada más alejada de los hechos. A veces nos metemos mucho y no sabemos bien, perdemos la perspectiva. Bienvenido al programa. No, muchas gracias. Un exceso de elogio me hace. Sí, bueno, eso es peligroso, algo te voy a pedir, a cambio. Sí. ¿Son eventos de inspiración trumpista los de Brasil? Bueno, resulta imposible separar un evento del otro. Han pasado solamente 2 años en la misma fecha y tienen que ver con una transición traumática de poder, con un presidente conservador que pierde una reelección muy ajustadamente en ambos casos. Hay una diferencia, que es que el 6 de enero en el Capitolio era buscando impedir que el Congreso finalmente consagrara al nuevo presidente de los Estados Unidos. Acá ya había asumido el nuevo presidente del Brasil. Ahora, lo que sí es llamativo, por un lado hay que cuestionar el hecho de que se violenten las sedes de los poderes públicos y que se haya hecho un intento de desestabilizar la democracia brasileña. Eso es inaceptable, más allá de que a uno le pueda gustar más uno u otro. Pero es raro, lo que es verdaderamente llamativo, es que hayan podido ingresar a la sede, sobre todo de la presidencia, ¿no?, el Palacio del Planalto, y eso genera algunas sospechas de que el gobierno podría haber tenido alguna información, seguramente la tuvieron, y que a la larga o actuaron con omisión o con algún tipo de... hay sospechas de todo tipo, pero esto ha favorecido finalmente a Lula, que había arrancado mal su presidencia. Ustedes vieron que los primeros días después de tomar el poder, el 1 de enero, hubo una baja en la bolsa de San Pablo, hubo un cuestionamiento, algunas medidas anunciadas, por ejemplo, cuando algunos ministros de Lula dijeron que no iban a cumplir una regla de techo fiscal que había establecido el gobierno anterior y que había dado buenos resultados en plano económico. Y esto obviamente genera la idea de que acá hay un gobierno democrático y una oposición no democrática. Ahora, yo creo que eso es muy peligroso, porque si entramos en ese camino podemos cuestionar todo. Creo que es cuestionable lo que está pasando en el Brasil, sin duda. Fue cuestionable el 6 de enero aquí, por supuesto, en la mayor democracia del mundo, pero es cuestionable también lo que pasa en mi país, por ejemplo. En mi país, en este momento, en la Argentina, el gobierno kirchnerista está intentando voltear a la Corte Suprema de Justicia bajo el argumento de que no es un poder mayoritario, está haciendo una especie de impeachment o de juicio político express, podríamos decir, rápidamente. No lo van a poder conseguir porque no tienen mayoría en el Congreso, pero hay un ataque permanente a las instituciones, al Poder Judicial, a la oposición, y eso es malo para los partidarios de Cristina, el día que se anunció la sentencia, fueron también en multitud ahí al Ministerio de Justicia, rompieron barreras, por supuesto, comportaron con también violencia. Recordemos que esta costumbre muy mala, ¿no?, de no participar en la transmisión del mando, en la inauguración del sucesor, fue iniciada por Cristina Kirchner. Cuando se negó a participar de la asunción del presidente Macri, le negó la transmisión de los atributos del mando, y bueno, lamentablemente eso ocurrió después en este país, que es el ejemplo de la democracia en el mundo, y también acaba de ocurrir en Brasil, que tampoco son buenas. Bolsonaro está aquí en la Florida, bueno. Sí, hoy dijo que estaba pensando en adelantar su regreso, bueno, tuvo un episodio de salud. Yo creo que es lamentable, ¿no?, porque la verdad es que Bolsonaro había obtenido el 49% de los votos y fracciones, es decir, 1 de cada 2 brasileños votó a Lula y el otro votó a Bolsonaro. La verdad es que el país tendría que tener, esos 2 grandes líderes deberían tener algún tipo de síntesis. Ahora, yo no soy quien para decir qué tienen que hacer los brasileños, pero lo que sí podemos nosotros analizar es que a los efectos de la democracia en las Américas es un problema cuando tenemos un país con este grado de crisis. Un país grande, además. No, bueno, Brasil es el segundo país más grande de la región. Brasil es el país más grande de Sudamérica, el producto bruto brasileño explica el 50% de la economía de Sudamérica, y es junto a México, son las 2 grandes economías del hemisferio, después naturalmente de la norteamericana.
Ahora, la reacción, leí un artículo en la prensa española que decía, los golpistas siempre son los otros, Sí. ¿no? Y entonces me llama la atención la voracidad de la izquierda latinoamericana, lo digo con respeto, en el caso de Petro, ya presentamos ese comentario donde incluso habla de que los que asaltaron el Capitolio aquí son un poquito más blanquitos, me parece un comentario de tintes racistas, ¿no? Sí. Al revés. Petro acaba de, como en Chile también, de perdonar pues, a verdaderos violentos. Él fue miembro del M-19, que es una guerrilla que asaltó a sangre y fuego el Palacio de Justicia en Colombia con dinero del narcotráfico de Pablo Escobar, donde se asesinaron a jueces, etc. Uno puede decir, bueno, haber ganado la presidencia lo exculpa. Yo pienso que debió a lo mejor haber sido un poco menos vocal, me da la impresión. Sí, coincido. Y ahora todos, y es donde voy, tenemos imágenes de las protestas en Perú, que son de una violencia también... Bueno, porque Perú está bajo asedio del Foro de San Pablo, que a través de una serie coordinada de acciones de violencia permanente, una intromisión boliviana muy evidente que hay en Perú, lo que quieren es voltear al gobierno que ha sucedido a Pedro Castillo. Pero los mismos que critican la violencia en Brasil apoyan la violencia Exacto, en Perú. Porque hay una hipocresía total por parte de estos grupos de ultraizquierda, del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla, del castrochavismo, que lo que quieren es muy sencillo. Ellos buscan sustituir a los gobiernos democráticos, voltearlos, provocar a través de una serie de reclamos legítimos, pero mal llevados a la práctica a través de violencia, provocar un cambio de régimen a través de una nueva constitución. Y una vez que llegan al poder, se quedan para siempre. Si pueden hacer una dictadura al estilo cubano o al venezolano, y si no logran llegar a ese extremo, hacen gobiernos autoritarios con creciente nivel de autoritarismo, por supuesto, que terminan desmontando las instituciones republicanas y democráticas, y cuando uno se quiere acordar, de la noche a la mañana ya no hay más una democracia, hay una ficción democrática, y los países caen en las dictaduras del siglo XXI, en esto que es el llamado socialismo del siglo XXI. Díaz-Canel, por ejemplo, hablando de la falta de moral, el señor Díaz-Canel desde Cuba compara lo sucedido en Brasil, ¿no?, con lo sucedido en Estados Unidos. Dice, estas imágenes de vandalismo, destrucción y violencia se han visto antes, negados a reconocer un triunfo de la alternativa. Los bolsonaristas de Brasil son émulos de los trompistas que asaltaron el Capitolio de Washington. Solidaridad total con Lula oficial. A mí me llama la atención ahí lo de que el triunfo de la alternativa, porque Cuba es un país sin alternativas. El día 8 el domingo 8, el último domingo, el día que se cumplieron 64 años de la entrada de Castro en La Habana y de la fundación de la dictadura comunista cubana que tiene azotado ese país hace 64 años, cínicamente el dictador Díaz-Canel hizo un tuit similar a este que estamos diciendo, en el que además dice que hay un ataque a la democracia brasileña. La verdad es que si no fuera tan trágico y si no fuera una historia tan terrible de muertes y de torturas y de destrucción de un pueblo como el pueblo cubano, no voy a ser yo venir a explicarles a ustedes lo que ha sido esa tragedia. Lo que es esa tragedia sería cómico, pero el problema es que no es cómico, porque acá está involucrada la vida, la libertad de muchísimas generaciones que han diezmado un país. Fíjese que usted menciona ahora una fecha. Cínicamente yo le he preguntado a dos cancilleres castristas, a Robaina y a Pérez Roque, los dos defenestrados después, por qué no se hacían elecciones competitivas en Cuba. El término competitiva se lo escuché a la viuda de Salvador Allende, que se lo pidió a Fidel en la cumbre de Chile. Y los dos me contestaron lo mismo, que me da la medida de que es un libreto, que es, ya Cuba decidió en enero de 1959. Lo que yo tuve que decirle, oiga, ni yo ni ninguno de ustedes dos habían nacido en el 59, no hemos decidido nada. Pero con ese criterio, aquí en este país debería seguir gobernando Eisenhower, porque en el año 56, unos años antes, fue elegido Eisenhower o Kennedy, y el gobierno debería durar para siempre. Es una locura. Lo mínimo que tiene un sistema... Responden eso con tremenda... Bueno, como también algo de Martí, dice Martí... fundó un solo partido, no dos. Y digo, bueno, no conozco a nadie que funde dos partidos a la vez. Son respuestas
Pero la gente traga esas... Bueno, lo que pasa es que esto implica un nivel de hipocresía gravísimo que lo han exportado a muchísimos países y siguen intentándolo. Lo que está pasando en Perú es el intento y lo que ha pasado contra todos los gobiernos democráticos de la región. Pasó contra el gobierno chileno en el 2019, contra el gobierno de Colombia en el 2019-2020. Está ocurriendo contra el Ecuador, contra el gobierno democrático de Lasso en el Ecuador. Está ocurriendo contra el gobierno de Perú. Es una sucesión de hechos, no es una cuestión, no es una casualidad. No, para nada. Ahora, lo que pasa es que la única vez que un régimen socialista, comunista, al estilo cubano, fue una elección libre, la perdió, que fue Nicaragua en 1990, cuando 90, Violeta ¿verdad? Barrios de Chamorro le ganó a Daniel Ortega. Y Daniel Ortega, un poco ingenuamente en ese momento, fue a la elección, cuando Castro le había dicho que no vaya porque le iba a perder, tenía razón. Sí. Él pensó que le iba a ganar y la perdió. Y a partir de ahí, él cuando regresa al poder, ¿qué hizo? Instaló una dictadura y no se va nunca más. Exactamente. Bueno, son las neodictaduras. Gracias por estar acá. Sé que va a estar un tiempo por Miami. Una semana, pues sí. Nos gustaría que, para poder hablar con más tiempo, porque tenemos el tema de Ucrania, que es interesante, ¿no? Porque estos grupos mercenarios de Wagner están, yo creo que jugando un pulso con el propio Putin, de que nosotros sí podemos hacer lo que el ejército regular no puede. Vamos a analizarlo. Es un tema interesantísimo, ¿no? Muy importante, porque también habla de un poco de la impopularidad que la guerra tiene dentro de la población rusa, ¿no? Que es una limitación para el accionar del Kremlin. Cómo no. Muchas gracias. Regresamos enseguida con ese tema. Quédese con nosotros.